El Colegio de la Frontera Norte presenta Sonorizando la Frontera. Las organizaciones de la sociedad civil surgen para resolver problemas sociales que superan las capacidades del Estado ante las injusticias sociales. Bienvenidos a Sonorizando la Frontera. Yo soy Carlos Martínez y hoy se encuentra con nosotros Mario Narciso Ávila Melgar, estudiante de la Maestría en Acción Pública y Desarrollo Social del COLEF en Ciudad Juárez. Mario, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy contento por tener oportunidad de estar aquí. También nosotros estamos muy contentos de tenerte, Mario. Y Mario, ahora sí, para que quienes nos escuchen te vayan conociendo, y antes de entrar en el tema de tu investigación y el trabajo que has hecho en estos años, nos gustaría que te nos presentaras de qué estudias en la licenciatura, en qué has trabajado, o sea, qué habías hecho antes de entrar ahora sí que a la maestría ahí en el COLEF. Muy bien. Bueno, yo soy licenciado en psicología por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y he desempeñado la mayor parte de mi trayectoria laboral en el ramo de las organizaciones de la sociedad civil. Me ha tocado la oportunidad de trabajar con grupos en condición de vulnerabilidad, sobre todo con personas con VIH, usuarios de drogas inyectables, personas migrantes, entre otros. También he tenido oportunidad de colaborar con diferentes organizaciones, tanto del contexto local aquí en Ciudad Juárez, como de manera internacional, a través de esta gran ventaja que supone el vivir en Ciudad Juárez, pero tener una comunidad fronteriza muy fuerte con El Paso. Para quienes nos escuchan, la investigación que ha realizado Mario en esta maestría se titula Capacidad institucional, incidencia política de las organizaciones de la sociedad civil de Ciudad Juárez, Chihuahua, en el periodo 2010-2020. Yo creo que aquí, para iniciar, Mario, te preguntaría qué fue lo que te llevó a estudiar, bueno, más bien a elegir este tema de investigación para tu maestría. Bueno, como te comentaba, el haber estado involucrado dentro de las organizaciones de la sociedad civil me dio como esta posibilidad de ya tener esta ventaja de acercarme a las organizaciones y de poder conocer cómo era su dinámica, su trabajo, sus acciones. Entonces, pues me llamaba mucho la atención el poder ampliar lo que se conoce desde la academia sobre las organizaciones de la sociedad civil. Al realizar mi primer acercamiento a la literatura, pues me daba cuenta de que realmente lo que se había escrito sobre organizaciones de la sociedad civil en México era muy poco, y aún más en el contexto local. Por eso fue que pensé en abocarme hacia este tema de las organizaciones de la sociedad civil. Mario, creo que en medios de comunicación, o sea, periódicos, noticias, hemos escuchado muchos estas cuestiones de organizaciones de la sociedad civil y te presentas, o sea, en una manera creo que muy minimalista, que ya tú nos explicarás mejor. O sea, como a un grupo de personas que se juntan por una idea o por una agenda y emprenden acciones en ese sentido. Pero tú dentro de tu investigación, o sea, ya desde un vistazo académico, o sea, ¿cómo se define o cómo se compone una organización de la sociedad civil? Y retomar otro elemento de tu título de investigación que es, vaya, ¿qué es la incidencia política? Claro, claro. Bueno, debemos entender que en el espacio público coexisten diferentes tipos de actores, principalmente podemos ubicar tres. El primer actor vendría a ser el gobierno o el sector público. El segundo, a su vez, pues podría ser entendido como el mercado. Y existe un tercer sector que está muy bien diferenciado, que ni es la parte del mercado o las empresas como tal, ni es el gobierno, que se llamaría tercer sector. Dentro de este tercer sector está englobada la sociedad civil, es decir, todos los ciudadanos que coexisten en un mismo espacio forman parte de la sociedad civil. Entonces, las organizaciones de la sociedad civil existen dentro de este tercer sector y las relaciones que guarda entre el gobierno y el mercado de alguna manera van formando nuestro entorno social. Entonces, si nos apegamos mucho como a esta parte legal, jurídica, pues entendemos que la Ley Federal de Fomento a las Organizaciones de la Sociedad Civil define a estas como todas aquellas agrupaciones u organizaciones mexicanas que están legalmente constituidas y que realizan alguna acción que está relacionada a atender las necesidades sociales, como bien podría ser el apoyo a la alimentación, el fomento al deporte, la prevención y la atención en salud, entre muchísimas otras. Y una característica muy importante que define este tipo de organizaciones es que estas no persiguen ningún tipo de lucro, ni tampoco
son de carácter político en el sentido de que no realizan proselitismo ni están abocadas a promover ningún tipo de ideología política y tampoco religiosa. Sin embargo, si nos metemos más a fondo dentro de la literatura, podemos encontrar que la definición que nos ofrece la ley queda un poco corta respecto a lo que realmente son las organizaciones de la sociedad civil. Por ejemplo, algunos autores señalan que las organizaciones de la sociedad civil no necesariamente tienen que estar legalmente constituidas para ser consideradas como tales. Y entonces nos encontramos con un gran número de organizaciones distintas que podrían ser encasilladas dentro de este grupo, como bien podrían ser las asociaciones civiles, que quizás sean una de las formas más comunes que conocemos de organizaciones de la sociedad civil. Por otra parte, tenemos las instituciones de asistencia privada, los colectivos que se han caracterizado mucho por su trabajo respecto a grupos artísticos, enseñar danza, enseñar diferentes tipos de arte, también asociaciones vecinales, algunas organizaciones de comunidades indígenas, entre muchas otras. Entonces, bueno, de manera general y un poco ampliando el concepto, podemos definir a las organizaciones de la sociedad civil como todas esas formas de organización ciudadana que están encaminadas a aportar algo a la sociedad, a atender y detectar alguna de las necesidades que quizá por las características propias de la administración pública o de los gobiernos no pueden ser abordadas en la medida que son necesarias y que por lo tanto la sociedad en respuesta a estas necesidades se organiza y trata de cubrirlas. Ahorita que nos comentabas esto, Mario, digo, me vino a la mente, digo, lo malo es que no recuerdo quién era el autor, en el que mencionaba que precisamente por esta como heterogeneidad en la sociedad, o sea, en cuanto a la población y los actores, pues lo que se buscaba era como que agruparse, digamos, entre pares, por decirlo de alguna forma. Entonces, digo, en tu investigación en Ciudad Juárez, o sea, me da curiosidad, oye, te quiero preguntar si entre las diferencias que haya de actores, sociedades de la organización civil, organizaciones de la sociedad civil, colectivos, o sea, si entre mayor cantidad hay de este tipo de agrupaciones, existe un mayor impacto positivo en la sociedad, o sea, si hay una correlación entre una cuestión y la otra o si no la hay. De acuerdo, de acuerdo. Bueno, en Ciudad Juárez se tienen registradas a través del Registro Federal de Organizaciones de la Sociedad Civil a 393 organizaciones. Quizá este número de pronto pueda parecer muy amplio o si lo comparamos en el contexto nacional, pues quizá parezca muy bajo. Lo que sí es cierto es que las organizaciones de aquí de Ciudad Juárez han logrado posicionarse como una verdadera alternativa para ofrecer servicios distintos a la población, a la población en general. Entonces, en respuesta a tu pregunta, yo definitivamente creo que sí, un mayor número de organizaciones y una mayor profesionalización de estas realmente tiene un impacto significativo en cuanto al desarrollo social y a suplir estas necesidades sociales. Listo. Oye, Mario, yo te quería preguntar, porque, bueno, en la como definición que nos ofrecía sobre organizaciones de la sociedad civil, mencionabas o sea, que una parte de su elementos era que no tenían fines políticos, por así decirlo. Pero, digo, no sé cómo se haya desarrollado tu investigación en este periodo, o sea, de 2010 a 2020, que hayas encontrado de si estos grupos así han logrado una incidencia, o sea, aunque no sean con fines políticos o partidistas, que sí han logrado una incidencia política, o sea, alguna modificación de política pública, o sea, algún tipo de programa, o sea, algo en ese sentido. Claro, claro. Bueno, hace un momento me preguntaba sobre la definición de incidencia política y creo que no la pude abordar de manera tan amplia como me hubiera gustado. En un primer momento debemos decir que existe como una confusión tanto práctica como teórica sobre lo que significa incidencia política. Cuando yo tuve un primer acercamiento con las organizaciones y les preguntaba pues un poco sobre esto que tú me comentas de si han tenido logros de incidencia política, muchas señalaban que la incidencia política ellas la entendían como las acciones que realizaban para tratar de lograr una modificación. Es decir, para las organizaciones y en algunos trabajos académicos se señala que la incidencia política puede ser
las acciones que llevan a cabo las organizaciones tratando de modificar algo, acciones como las manifestaciones, los posicionamientos políticos, etcétera, ¿no? Entonces, creo que esa es una confusión muy grande que existe y en donde este trabajo que estoy realizando tiene uno de los aportes más significativos, porque justamente a lo que me enfoqué fue en tratar como de separar estas dos definiciones. Por un lado tenemos a la incidencia política, que claro, como tú ya bien comentas, se trata de todas estas modificaciones, tanto en política pública como en los marcos normativos que rigen a la sociedad y que de alguna manera son logradas por las organizaciones civiles. Y por otro lado tenemos a la participación ciudadana, porque si tú te vas y consultas alguna definición sobre participación ciudadana, pues puedes darte cuenta que la participación ciudadana puede llegarse a confundir muy fácilmente con incidencia política, porque la participación ciudadana hace como más énfasis en cuáles son las estrategias que emplean las organizaciones. Entonces, bueno, en el caso de Ciudad Juárez, pues me di cuenta que a pesar de que son pocos los logros en incidencia política, te decía que hace un momento que se tienen registradas a 393 organizaciones. Bueno, yo logré encontrar una red de organizaciones que se dedicaba solo a la incidencia política. Esta es una red que está conformada por alrededor de 20 organizaciones que todas tienen el interés en lograr incidencia política en sus diferentes temas. Se trata de una red multitemática. Entonces, encontré que de estas 20 organizaciones que forman parte de esta red, solamente 5 pueden catalogarse como organizaciones que han tenido algún tipo de incidencia política. Entonces, si lo contrastamos, 393 organizaciones contra 5 que han tenido resultados, pues te das cuenta que sí ha habido incidencia política, pero que estos números son muy bajos, ¿no? Sí, son números un poco bajos en comparación, ¿no? O sea, con el total que se tienen registradas. Mario, otra duda que me surge es que creo que, o sea, tristemente, o sea, en el caso de Ciudad Juárez, o sea, cuando se habla de Ciudad Juárez y te viene a la memoria es como que el caso pues, de las mujeres asesinadas, ¿no? De las muertas de Juárez, o sea, que es un hito histórico casi en el país y que hay muchas organizaciones o sea, de la sociedad civil, colectivos, o sea, que se han levantado en ese rubro. Pero te preguntaría, o sea, si en tu periodo de 2010 a 2020, o sea, que otras organizaciones han surgido, o sea, como que otros temas que se encuentran vaya, o sea, como parte de los temas de las organizaciones de la sociedad civil. Claro. Sin duda, el tema de los feminicidios y todo lo relacionado a la violencia en contra de la mujer, pues ha sido medular dentro de la ciudad. Y sí, ha habido muchas organizaciones que han llevado a cabo trabajos impresionantes para buscar dar respuesta o atender a esta situación tan terrible que vive nuestra sociedad juarense. Pero esa es una parte bien importante de la incidencia que ha habido. Pero otra parte también fundamental es la que se ha llevado a cabo en el terreno de todo lo que tiene que ver con fomentar y hacer que la sociedad civil pueda involucrarse más con el tema propiamente dicho de la participación ciudadana. Y este es el caso de una organización que se llama Plan Estratégico de Juárez AC. Esta organización ha tenido un recorrido muy interesante porque a través de ellos y del trabajo que realizaron a lo largo de 10 años es que lograron que el cabildo de la ciudad pudiera ser abierto para que todos los ciudadanos y todas las ciudadanas pudieran estar al tanto de cómo es que los regidores votaban, cuáles eran los temas que se discutían dentro de las sesiones y de alguna manera poder estar más al tanto del trabajo que se hace dentro del cabildo para la ciudad. Entonces, sin duda, los trabajos del Plan Estratégico de Juárez han sido muy importantes, por comentarte un ejemplo. Otro ejemplo también muy importante de incidencia dentro de la ciudad sería lo que realizó Fundación Integra, acompañada con otras organizaciones. Fundación Integra es una organización que trabaja temas relacionados con la discapacidad en diferentes aspectos, pero ellos se enfocan en trabajar de manera amplia la discapacidad. Entonces, ellos se daban cuenta de que dentro de la normativa de la ciudad no existía ningún elemento que obligara a las construcciones a que respetaran todas las propuestas o todo lo que se recomienda
para que exista accesibilidad para todas las personas que viven con discapacidad. Y no solo para ellas, sino para cualquier persona, por ejemplo, algún adulto mayor o alguna persona que tenga movilidad reducida o alguna condición relacionada a esto, pues no existía. Entonces también otro de los casos que describo dentro de mi trabajo de investigación es cómo es que esta organización logra que dentro del reglamento municipal de construcción se obligue a que a partir de este año, que es cuando se logra, todas las construcciones nuevas tengan que respetar estos lineamientos para garantizar la accesibilidad universal a todas las personas. Vaya, muy bueno. Y Mario, entrando a la parte final del capítulo del día de hoy, digo, me comentabas ahorita fuera del aire que estás ya a poco más de un mes de presentar tu tesis para obtener el grado de la maestría. Yo te preguntaría de este tiempo recorrido de estos 2 años de estudios, de investigación, o sea, de una labor bastante intensa. Digo, ¿cuáles eran tus hipótesis al inicio y ahorita ya? O sea, ya con tus resultados, o sea, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención? ¿Qué fue lo que encontraste digamos que quizás te sorprendió o que no lo esperabas, que no lo contemplabas y apareció? Claro, yo creo que una de las cosas, como tú dices, que más me lograron impactar dentro de este proceso de la investigación fue el que realmente, bueno, ahora estamos a poco menos de 2 años de que en el estado de Chihuahua se implementara la ley de participación ciudadana. Sin embargo, lo que me sorprende es cómo es que las organizaciones, a pesar de que esta ley no existía o a pesar de que los mecanismos todavía para tener acceso a la participación ciudadana no están muy bien cimentados, han logrado las organizaciones impulsar temas, colocar tanto en la agenda pública como te decía, en los marcos normativos, estos diferentes temas, ¿no? Hacerlos relevantes, que los tomadores de decisiones y los funcionarios públicos digan, esto es importante, esto lo tenemos que hacer, esto beneficia a la sociedad. Entonces, me llama mucho la atención cómo es que lo lograron, sobre todo utilizando mecanismos de participación que no están contemplados por la ley, ¿no? Como, por ejemplo, una organización me comentaba que para ellos lo fundamental es emplear los momentos mediáticos. Y a mí me llamaba mucho la atención, ¿cómo que los momentos mediáticos? Y me decía, sí, por ejemplo, si estamos pensando como organización que se vea como importante el tema de la protección a los menores. Bueno, ¿qué tenemos que hacer entonces? Pues tenemos que esperar a que dentro de tanto los noticieros como dentro de la concepción de la sociedad exista como noción de la problemática. Y entonces me comentaban que ellos utilizan mucho el momento mediático, o sea, aprovechan que a lo mejor sale una noticia tal vez de algún caso donde queda en evidencia que algún menor no fue cuidado, no fue protegido, y también deja como muy en claro cómo es que la autoridad también se vio deficiente al respecto. Y entonces cuando se está hablando de ese tema, ellos aprovechan para hacer un posicionamiento, quizá para hacer un desplegado de información, para dar entrevistas, y en efecto se dan cuenta que sus propuestas resultan más fácilmente escuchadas que si lo hicieran en cualquier otro momento. Entonces, como que esta habilidad que tienen las organizaciones para buscar estos momentos y aprovechar estos momentos de coyuntura para impulsar sus temas, me sorprendió totalmente. Wow, de hecho, digo, no sé, a mí también me sorprendió, o sea, digo, creo que digo, ahorita que tú me lo platicabas, suena como que, bastante obvio, pero son cosas que creo que uno no piensa, no se detiene como que a concebir que se dé de esa manera. Pero vaya, o sea, sí, muy, muy interesante esa estrategia. Vaya. Y Mario, digo, ahora sí, para personas que se quieran como sumergir un poco más en este tema, pero que así que desde una versión no tanto académica, sino como que más interés, o sea, ir apenas introduciéndose en ese tema de incidencias políticas, organizaciones, sociedad civil. No sé si habría algún como películas, libro, documental, algo que tú les pudieras recomendar para consultar. Claro.
Bueno, en un primer momento yo los invitaría a que si tienen interés por alguna temática en particular, eh, llámese trabajo eh, con personas con discapacidad o personas de la diversidad sexual o cualquier tipo de temática, pues lo primero que les recomiendo es que se acerquen con estas organizaciones que ya están trabajando estos temas. Y yo les aseguro que no importa el lugar en donde vivan dentro de México, va a haber organizaciones que estén abordando esos temas, tal vez en mayor o en menor medida, pero lo están haciendo. Y muchas de ellas cuentan con recursos, ya sea en Internet o a través de YouTube, donde ellos ya relatan sus experiencias y como que amplían el trabajo que realizan. Entonces, en un primer momento, yo consideraría muy importante acercarse con ellos. Ahora bien, si se quieren poner un poco más técnicos desde el punto de vista más académico, hay un autor que se llama Norberto Bobbio. Este autor es un autor italiano que ha destacado principalmente en los campos de la filosofía política y la filosofía del derecho. Ha sido un autor muy prolífero que ha escrito mucho sobre lo que significa la sociedad civil y cómo es que esta sociedad civil se ha manifestado o cuáles son las expresiones que tiene la sociedad civil. Yo recomendaría, tiene un montón de libros, pero quizá sería importante revisar aquellos que toquen el tema de la sociedad civil para poder profundizar en él. Existe también un autor, bueno, me gustan mucho los autores italianos, ¿no? El doctor Giovanni Sartori también, que quizá muchos ya lo conozcan por sus trabajos sobre teoría de la democracia. Tiene un libro que justamente se llama así, y en él aborda los problemas y los diferentes retos que tiene la democracia actual y cómo es que pueden de alguna manera ser subsanados. Entonces, bueno, a mí me llama mucho la atención este autor porque dentro de la concepción que él hace de democracia, pues exhorta a que una democracia más saludable, más sólida, involucre a la sociedad civil dentro de ella, no solo como meros participantes en el proceso de elección, sino como realmente aliados que ayuden a de alguna manera hacer más horizontal el ejercicio del poder y de esta manera mejorar las prácticas que tiene el gobierno. Entonces, estos autores a mí me parecen fundamentales para cualquiera que quisiera empezar a tocar estos temas. Listo. Y Mario, tú, o sea, ya, o sea, con tu experiencia en esta investigación de 2 años, ¿cuáles son como que los autores que tú utilizaste, o sea, ya como parte de tu bibliografía que te resultaron muy interesantes o que te fueron de mucha utilidad y que recomendarías para personas que también que vayan a desarrollar esta investigación o que la quieran continuar, que consulten? Bueno, como te comentaba hace un momento, existen realmente pocos autores que se hayan enfocado a trabajar con la incidencia política y más a partir de las organizaciones de la sociedad civil. Pero existe un manual, perdón, que publicó una organización que se llama Alternativas y Capacidades AC. Es un manual de incidencia en políticas públicas. A mí me sirvió mucho dentro de mi revisión de literatura para comenzar a identificar cuáles eran como las principales estrategias que tenían las organizaciones y como irme haciendo una idea de qué es lo que suponía la incidencia política en México. También a nivel nacional existen dos autores que también me resultaron muy interesantes. El primero es el doctor Alberto Olvera. Yo creo que existen pocos trabajos referentes a organizaciones de la sociedad civil que no citen a este autor, porque ha sido uno de los primeros en abordar este tema y ha logrado establecer muy bien la clasificación de las organizaciones de la sociedad civil y de todo lo que supone su acción. También está el doctor Manuel Cantochac, que también ha tenido trabajos muy, muy importantes al respecto de las organizaciones. Yo creo que para conocer el contexto nacional de tanto de las asociaciones civiles como de los otros grupos de organizaciones, estos serían dos autores muy importantes. Ahora bien, en el contexto más local, digamos, yo basé mucho de mi trabajo en lo que había aportado el doctor Nemesio Castillo. El doctor Nemesio Castillo es trabajador social y él directamente relacionaba ya estas dos variables de incidencia política
Entonces, es muy importante porque él abarca todas las acciones hasta principios de los 2000. Pero yo me daba cuenta que todo lo que fue después del año 2000, 2004, ya no había sido como explorado. Entonces, pues se puede decir que mi trabajo viene a ser una especie de, no sé, yo lo llamo sucesor espiritual tal vez de los trabajos que el doctor Castillo había realizado. Y bien, hay un artículo muy interesante que publicó en conjunto con la doctora Cecilia Sarabia, quien es actualmente la coordinadora del programa de maestría del cual estoy por egresar, donde directamente relaciona estas dos variables de organizaciones de la sociedad civil e incidencia política, y resulta muy interesante también para todo aquel que quiera como adentrarse en estos temas y desea incluirlos como una línea de investigación. Básicamente ellos. Listo. Pues, Mario, muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros. No sé si habría algo más que quisieras agregar. Bueno, solamente agradecerte por este espacio, por la oportunidad de poder tener esta conversación. Te agradezco mucho por todo y espero que sigamos en contacto. Claro que sí, Mario. Un gusto. Y bueno, esto fue Sonorizando la Frontera, un programa que se realiza desde el Colegio de la Frontera Norte a través del Departamento de Difusión. Yo soy Carlos Martínez y hasta la próxima. Una producción del Colegio de la Frontera Norte.